Atención a la última hora porque no es habitual, pero la infanta Elena ha hablado. Sí, la primogénita de Zarzuela, la que tendría que ser reina de España si hubiera nacido, en este caso cuando Leonor se deja entrevistar, pero es que lo ha hecho además por la polémica biógrafa de Juan Carlos I, que por cierto también hay noticias inesperadas, en este caso para Felipe y para Leticia, que no sé si les van a sentar muy bien de cara a las Navidades. Elena va a cumplir 61 años este 20 de diciembre y su padre Juan Carlos ha intercedido para que su biógrafa Laurence Dibray, su amiga francesa especial, como la titulaban algunos medios no hace tanto, sea la encargada de hablar con su hija mayor y escribir un artículo en la revista Hola. Se ha publicado la columna y bueno, la verdad todos conocemos un poco el tono de la revista Hola, un poco agiográfico, bueno, pues alabanzas, pero bueno, ha habido detalles que no han pasado desapercibidos y que incluso periodistas clásicos como Beatriz Cortázar pues ha criticado. Un detalle que no pasa desapercibido: Elena odia a Leticia y quiere que se sepa. Esto es lo que podemos inferir un poco de esta entrevista. Ella recuerda el regalo por los 60 años, esa comida después del Jaime Burgazo que unió por primera y última vez a toda la familia. Toda, no. Ahí faltaban Leonor, Sofía y dos de los sobrinos Urdangarín. Pero bueno, esto ocurrió hace un año, llamó bastante la atención. Porque era como dar un espaldarazo frente a las declaraciones de Jaime del Burgo en redes sociales, lo que desató, pues como todos sabemos, un auténtico huracán. Leticia vivía sus peores momentos como reina, tuvo que bajar la cabeza e inmolarse con la parte de la familia con la que no se lleva: Cristina, Elena, Froilán, Victoria Federica, Juan Carlos y quién sabe si la reina Sofía. Elena no perdona y ahora recuerda a toda su familia presente en aquella comida, excepto a Leticia. El año pasado estaba feliz de haber reunido a toda su familia para su cumpleaños número 60. Fue la primera vez en mucho tiempo que pudo estar rodeada de los suyos al completo: su hermana, su hermano, sus padres, sus hijos, sus primos, sus sobrinos y sus sobrinas. De la cuñada, ni mu, ni una palabra. Pues creo que más claro, agua. Lo cierto es que es verdad que la imagen que tenemos un poco de la infanta Elena, porque yo no me voy a meter en otras cosas, a mí ataques gratuitos no me gustan, ha sido, bueno, pues haciendo declaraciones, siendo borde con los reporteros, mostrándose a lo mejor maleducada, malhumorada, diría yo. Lo cierto es que Laurence Dibray ha presentado a una mujer que califican como esbelta, guapísima, próxima, elegante, sofisticada, feliz y orgullosa de Froilán y Victoria Federica. Esto ha llamado la atención. Dicen: las fotos familiares de la época se ve a una niña guapa con una mirada decidida y traviesa. Hoy me impresiona su disciplina. No conoce la pereza ni el abandono. Acude cada mañana a las oficinas de la Fundación Mafre, donde está a cargo de todos los proyectos sociales, y va directamente a entrenar a las caballerizas. Su agenda siempre está llena. No sé cómo soporta este ritmo y más aún lo hace de buen humor, transformando una obligación en una satisfacción. Lo hace por pura empatía y devoción. Esto ha sido calificado por algunos medios como una especie de artículo a encargo de Juan Carlos. Dicen, es que fijaos un poco las frases, dice: la infanta Elena tiene un cuerpo de atleta que genera envidia. Elena es la amiga que a todos nos gustaría tener en la vida, fiel y atenta. Dice: es tan cálida que pone a todos a gusto. También está muy orgullosa de su hijo, de su hija, de sus trayectorias y de su independencia. Dice: puede comer una cena fría que debía estar caliente sin decir nada para no incomodar a la anfitriona. Hombre, llama bastante la atención, ¿no? A ver, yo entiendo, Leticia puede caer mejor, puede caer peor, la infanta Elena igual, pero yo creo que flaco favor hacen este tipo de artículos, porque son tan exagerados que, aparte de resultar cursis y repipis, yo creo que no le hace ningún favor a la imagen de la infanta Elena. Es que ya digo que periodistas como Beatriz Cortázar, que para los que no seáis de España, pues es una periodista monárquica, conservadora, si la queremos llamar así, pues ha criticado efectivamente este artículo que se ha hecho. Y yo aquí también tengo que decir que estoy de acuerdo con Beatriz Cortázar. Por cierto, estas imágenes son de hoy, de Leticia y de Felipe, aquí en un besamanos. Dice:
tanto azúcar puede ser perjudicial para la salud. De hecho, dice la revista Hola de esta semana, bien podría colocarse en el centro de las bandejas de dulces de estas navidades de lo almibarada que resulta. De hecho, Beatriz va un poquito más allá y dice que no solo es el feo, o si lo queremos llamar así, la omisión a Leticia, sino que también deja a su hermano Felipe VI a los pies de los caballos. Y además dice, se pregunta quién es esta biógrafa, Laurence Dibray. Dice, la biógrafa de Juan Carlos, cuyo libro no se sabe cuándo saldrá a la venta, ya que de momento se ha quedado en stand-by por la que se podría armar. Recordemos que no sé si fue la infanta Elena o la infanta Cristina la que le dijo, papá, ahora no es el momento, porque le pilló con todo el escándalo de lo que estaba contando Ángel Cristo por televisión, de su affair con Bárbara Rey. Dice Beatriz, estaría bien recordar a la autora o cercanos que el hecho de que una mujer de 61 años en España acuda a su trabajo cada día es lo que corresponde y que luego se vaya a montar a caballo es lo que muy pocos, salvo que sea una infanta, pueden hacer a diario. También que los miembros de la familia cuando acuden a actos institucionales tienen una paga por cada evento y cuando lo hacen representando a la fundación en la que trabajan forma parte de sus obligaciones. Habla de la bofetada que le propina a su hermano, al rey Felipe, dice, a quien dejan a los pies de los caballos por haber reorganizado la estructura de la casa real. Dice, ¿imaginaba que un día su hermano la excluiría a ella y a su hermana Cristina del lugar donde creció? Fue como cortarla brutalmente de su destino. Habla de su hermano como el rey, lo que sugiere que es el jefe, absorbido por sus obligaciones en detrimento de aspectos más personales. Lo que dice es una bofetada con mano abierta al monarca, a quien pintan como el hermano frío que no le tiembla el pulso a la hora de eliminar sus familiares. Creo que hay elogios que solo perjudican y silencios que ayudan, no imaginan cuánto. Pues esta es la opinión de Beatriz, no ha sido el mejor artículo, ya lo digo, a mí me ha resultado muy pesado, tengo que decirlo. A mí no me gustan en general ni los ataques gratuitos, que en este caso ha habido diarios diarios republicanos, digitales republicanos, que han criticado esto y además pues han comentado aspectos de la infanta Elena con los que yo particularmente no estoy de acuerdo. Quiero decir, no me parece que, no sé, hay cosas que creo que no se tienen que comentar. Tampoco estoy de acuerdo con esta agiografía exageradísima, con un tono bastante pelota, que yo creo lisonjero, total, que yo creo que no, que esto no. Y bueno, pues la polémica está servida. Además, parece ser que Juan Carlos le ha dado igual 8 que 80. Y parece que iba a pasar la Navidad en Abu Dhabi, la Nochebuena, y ha decidido que no, que se viene aquí con su familia, con quien le quiera recibir. Así que me parece que vamos a tener una polémica Nochebuena este año 2024 que está a punto de terminar. Y de nuevo, Felipe y Leticia a los pies de los caballos, cuando más se está hablando de nuevo de rumores de crisis en su relación. Todo muy fuerte. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita o me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.